Bienvenidos al canal Luz entre las sombras. En este espacio exploramos las historias, relatos y reflexiones bíblicas que han iluminado el camino de millones a lo largo de los siglos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato poderoso y conmovedor de los Evangelios, una historia que nos muestra el dominio de nuestro Señor Jesucristo sobre las fuerzas de la naturaleza y su capacidad para traer paz en medio de la tormenta. Acompáñanos mientras descubrimos la historia de cómo Jesús calmó una violenta tormenta en el mar, revelando su autoridad divina y su amor protector hacia sus discípulos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, comentar tus reflexiones y compartirlo con otros para que más personas puedan conocer y aprender de las enseñanzas de la palabra de Dios. Empecemos. La historia de Jesús calmando la tormenta se encuentra en los tres evangelios sinópticos: Mateo 8, 23-27, Marcos 4, 35-41 y Lucas 8, 22-25. Esta coincidencia en los relatos indica la importancia de este evento en el ministerio de Jesús y su impacto en los discípulos. Para entender mejor la historia, primero debemos situarnos en el contexto de la vida de Jesús y sus seguidores en ese momento. Jesús había estado enseñando y sanando a las multitudes a lo largo del día. Los evangelios nos describen cómo sus palabras atraían a personas de todas partes, buscando alivio, consuelo y dirección. La fama de Jesús como sanador y maestro había crecido rápidamente y las multitudes se agolpaban a su alrededor, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y ser tocadas por su poder. Este día en particular había sido especialmente intenso, y Jesús, al ver el agotamiento de sus discípulos, decidió que era momento de retirarse para descansar. El mar de Galilea, con su tranquilizante paisaje, parecía ser el lugar perfecto para encontrar un momento de paz. Jesús propuso a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Ellos, algunos de los cuales eran pescadores y conocían bien el mar, se dispusieron a navegar, confiando en que este sería un viaje tranquilo. La travesía nocturna era una práctica común entre los pescadores para evitar el calor del día, y aunque los cambios bruscos en el clima del lago eran conocidos, los discípulos se sentían seguros bajo la guía de su maestro. Mientras la barca se alejaba de la orilla, Jesús se retiró a la parte trasera y, exhausto por el día, se quedó dormido en un cojín. Este detalle, mencionado en el Evangelio de Marcos, nos ofrece una imagen conmovedora de la humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús también experimentó el cansancio físico, al igual que cualquier ser humano. De repente, el cielo se oscureció y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza descomunal. El mar, que minutos antes había estado en calma, se transformó en un caos de olas furiosas que azotaban la pequeña barca. Los discípulos, a pesar de su experiencia en el mar, se encontraron impotentes ante la furia de la tormenta. Las olas se estrellaban contra la embarcación, llenándola rápidamente de agua. El peligro era inminente. Sabían que si la barca se hundía, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. En medio del caos, los discípulos buscaban una solución desesperada. Finalmente, alguien recordó que Jesús estaba con ellos. Aunque no lo habían visto actuar de esa manera antes, sabían que su maestro tenía un poder que trascendía la comprensión humana. En su desesperación, corrieron hacia él y con voces temblorosas por el miedo, lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». O, como dice en el Evangelio de Marcos: «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Jesús se levantó y su reacción fue completamente inesperada. No mostró signos de pánico ni de preocupación. En lugar de eso, se dirigió a sus discípulos con calma y les preguntó: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Esta pregunta, sencilla pero profunda, resonó en el corazón de los discípulos. Estaban en presencia de alguien que no solo era su maestro, sino que también tenía una fe y confianza en Dios que iba más allá de lo imaginable. Luego, Jesús se volvió hacia la tormenta.
En ese momento hizo algo que ningún ser humano había hecho antes. Con una voz firme y autoritaria, Jesús reprendió al viento y habló al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y en un instante el viento cesó y el mar se calmó completamente. Lo que antes era una escena de caos y desesperación se transformó en una paz absoluta. Los discípulos quedaron atónitos. Habían visto a Jesús sanar a los enfermos y expulsar demonios, pero esto era diferente. Este milagro demostraba un poder sobre la naturaleza misma, algo que solo Dios podía tener. Se miraron entre sí y en sus rostros se reflejaba tanto el alivio como la reverencia. Murmuraban entre ellos: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». Este milagro de Jesús no solo es un testimonio de su poder divino, sino que también nos ofrece valiosas lecciones de fe y confianza. En la vida, todos enfrentamos tormentas. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o cualquier otra dificultad que nos haga sentir abrumados y sin esperanza. Es en estos momentos de crisis cuando nuestra fe es puesta a prueba. Los discípulos, a pesar de estar con Jesús, dejaron que el miedo se apoderara de ellos. Olvidaron que el Hijo de Dios estaba en su barca y que con Él a su lado no tenían nada que temer. Al igual que ellos, muchas veces permitimos que las circunstancias nos hagan dudar del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. La pregunta de Jesús a sus discípulos: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?», es una llamada a cada uno de nosotros a examinar nuestra fe. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, ¿recordamos que Jesús está con nosotros? ¿Confiamos en que Él tiene el poder de calmar las olas de nuestras preocupaciones y traer paz a nuestro corazón? Jesús nos enseña que, aunque las tormentas sean inevitables, su paz es siempre accesible. La calma que trajo al mar no solo fue una manifestación de su poder, sino también una promesa de su cuidado constante. Nos recuerda que, aunque estemos rodeados por la oscuridad y el caos, podemos encontrar refugio y seguridad en su presencia. El milagro de calmar la tormenta también destaca la autoridad suprema de Jesús sobre toda la creación. En el Antiguo Testamento, solo Dios tiene el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza. El Salmo 107, 29 dice: «Cambió la tempestad en calma y se apaciguaron sus ondas». Al calmar la tormenta, Jesús demostró que Él es verdaderamente Dios encarnado, con autoridad sobre el viento y el mar. Los discípulos, al preguntar: «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?», comenzaron a comprender la verdadera identidad de Jesús. No solo era un maestro sabio o un profeta poderoso, sino que era el mismo Dios, el creador del universo, caminando entre ellos. Esta revelación cambió para siempre su percepción de quién era Jesús y solidificó su fe en Él. El milagro de la calma de la tormenta no solo habla del poder de Jesús sobre la naturaleza física, sino que también tiene un profundo significado espiritual. Las tormentas en la Biblia a menudo simbolizan pruebas y tribulaciones, los desafíos y las luchas que enfrentamos en la vida. La calma que Jesús trae a la tormenta es un recordatorio de que, sin importar cuán turbulentas sean nuestras circunstancias, Él tiene el poder de traer paz a nuestros corazones y mentes. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto o problemas, sino una profunda tranquilidad que viene de saber que Dios está en control. Como dijo Jesús en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un don divino, una bendición que trasciende las circunstancias externas. Además, el milagro nos muestra que la fe en Jesús no significa la ausencia de dificultades. Los discípulos estaban en la barca con Jesús y aún enfrentaron una tormenta feroz. Sin embargo, su presencia con ellos hizo toda la diferencia. Así también, en nuestras vidas, estar con Jesús no significa que nunca enfrentaremos problemas,
pero sí significa que nunca los enfrentaremos solos. Su presencia transforma nuestra experiencia de la tormenta, convirtiéndola en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y crecer en confianza en su amor y poder. En el mundo actual, donde enfrentamos constantes desafíos y cambios, la historia de Jesús calmando la tormenta sigue siendo relevante y consoladora. Desde problemas personales hasta crisis globales, la vida está llena de momentos que pueden hacernos sentir como si estuviéramos en medio de una tormenta. Sin embargo, esta historia nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, podemos encontrar paz en la presencia de Jesús. El mensaje de este milagro es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre, cuando nuestras vidas pueden ser sacudidas por eventos inesperados. La pandemia mundial, desastres naturales, conflictos sociales y personales son solo algunas de las tormentas que la gente enfrenta hoy en día. En medio de estas dificultades, la historia de Jesús calmando la tormenta ofrece esperanza y consuelo. Nos recuerda que Jesús está con nosotros, que Él es más grande que cualquier tormenta y que su poder puede traer calma incluso en los momentos más oscuros. A medida que reflexionamos sobre esta historia, es importante preguntarnos, ¿dónde buscamos paz en medio de nuestras tormentas? ¿Ponemos nuestra confianza en nuestras propias habilidades, en las circunstancias o en las personas a nuestro alrededor? ¿O confiamos en Jesús, quien tiene el poder de calmar las tormentas y traernos paz? Invito a cada uno de nosotros a considerar cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas diarias. Cuando enfrentamos desafíos, ¿elevamos nuestras preocupaciones en oración a Dios? ¿Buscamos su presencia y su paz? ¿O dejamos que el miedo y la ansiedad nos dominen? Recordemos que Jesús está siempre dispuesto a responder a nuestras oraciones y a traer calma a nuestras tormentas. Otra lección importante que podemos aprender de este milagro es la importancia de una fe persistente. Los discípulos inicialmente se llenaron de pánico, olvidando quién estaba con ellos en la barca. Esta reacción nos recuerda que la fe no es la ausencia de miedo, sino la persistencia de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La fe persistente es aquella que se aferra a las promesas de Dios, que confía en su carácter y que descansa en su amor inmutable. Esta fe no niega la realidad de las dificultades, pero elige confiar en la soberanía de Dios por encima de todo. La fe persistente es aquella que, en medio de la tormenta, recuerda que Jesús está presente y que Él tiene el poder de traer paz y calma. La historia de Jesús calmando la tormenta ha dejado un legado duradero en la fe cristiana. Ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en Dios en medio de las pruebas, a buscar su paz en medio del caos y a recordar que Él tiene el control sobre todas las cosas. Este milagro es un recordatorio constante de que el Dios al que servimos es un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios que se preocupa profundamente por nosotros. En momentos de duda o dificultad, podemos volver a esta historia y encontrar en ella un renovado sentido de confianza y esperanza. Podemos recordar que Jesús, quien calmó las aguas turbulentas del mar de Galilea, es el mismo Jesús que camina con nosotros hoy, que nos sostiene en nuestras tormentas y que nos ofrece su paz. La historia de Jesús calmando la tormenta es un testimonio poderoso del amor, la autoridad y el poder de Dios. Nos invita a confiar en que, sin importar cuán fuertes sean las tormentas que enfrentemos, Jesús está con nosotros y tiene el poder de traer calma y paz a nuestras vidas. En momentos de prueba, recordemos la pregunta de Jesús: ¿por qué teméis? Que estas palabras nos fortalezcan y nos impulsen a confiar plenamente en Él. Porque con Jesús en nuestra barca, no hay tormenta que no podamos superar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirla con otros. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios.
Nos encantaría escuchar cómo esta historia ha impactado tu vida y cómo podemos seguir apoyándote en tu caminar de fe. Que Dios te bendiga y te guarde en cada paso de tu camino.